Buenos días, chicos. No, pues. Voy a dar un par de minutos más para que el resto se pueda conectar y así tomar lista. Empiezo a tomar lista 9 y 2. Listo, por favor, prende su micrófono y menciona presente el caso de que el nombre. Aguas, Albuja, Presente. Mijos, Presente. Arteaga, Bailón, Bayas, Benavides, Presente. Cabezas, Chalá, Presente. Chamba, Presente. Chamorro, Presente. Conforme, Presente. Domínguez, Perigra, Flores, Presente. Guamán, Guerrero, Presente. Guevara, Presente. Isa, Jiménez, Lara, López, Presente. Daniela López, Presente. Eric López, Mediavilla, Mora, Presente. Morillo, Murillo, Olivares, Presente. Ortega, Presente. Pacheco, Párraga, Portilla, Rubio, Adriana y Brisley Sánchez, Tadeo. Listo, chicos, empiezo entonces. El día de hoy lo que vamos a realizar es una lectura súper corta de 3 páginas, es la 206, 207 y 208 del libro que se encuentra en el aula virtual. Entonces, nosotros nos dirigimos al aula virtual, vamos a trabajo de clase, vamos a recursos, donde dice materiales de la asignatura, y aquí dice libro Biología Primero BGO. Cuando yo le hago clic, se me abre el libro y yo me dirijo a la página 206. Entonces, aquí tenemos un tema extenso que es biotecnología. Entonces, tenemos perspectiva histórica y las aplicaciones. Aquí hay varias aplicaciones. Primero están las alimentarias, después está en la salud, luego está en el ambiente y hay otras aplicaciones, como es el caso de la agricultura. Entonces,
Hay que leer de la 206 a la 208 y usted va a escoger uno de los temas, una de las aplicaciones que le guste más. A partir de ella, entonces, vamos a realizar la siguiente actividad. Hacemos una infografía sobre una de estas temáticas. Usted puede escoger cualquiera, pero tiene que leer estas tres páginas. Luego, en la infografía, similar a la infografía de química, debe tener los datos de usted, debe tener un título. Recuerden no poner como título infografía, debe poner un título real. Debe poner las características de la temática que usted escogió. Entonces, por ejemplo, resulta que yo escojo a lo mejor biotecnología en alimentos. Entonces, me gusta a lo mejor elaboración de cerveza. Entonces, aquí hay un párrafo súper cortito. Tengo que investigar más justamente para tener suficientes características sobre la aplicación alimentaria de la elaboración de la cerveza. Sin embargo, el día de hoy les voy a explicar a rasgos generales justamente todas estas secciones de las aplicaciones. Luego de ello, entonces, aparte de las características, tendría que poner algún tipo de ejemplo en la vida cotidiana y finalmente la bibliografía de donde me basé. La podemos realizar en las mismas páginas que les había indicado, en Canva o en Visme. Puede trabajar en alguna otra página de elaboración de infografías, no habría inconveniente. Imprime a color y pega en su cuaderno. Si no tiene impresora o no tiene impresora a color, entonces en el cuaderno mismo, una vez que usted descargó la imagen, tiene que hacerla igualito, idéntico, pero a mano, y tiene que pintarle y dejarle casi igual como si hubiera impreso. Eso sería básicamente lo que tenemos que realizar el día de hoy. Para ello, entonces, les voy a explicar de manera general la biotecnología en sí. Primero, la palabra biotecnología hace referencia a dos cosas. A la tecnología en sí, que es el uso de la inteligencia humana justamente para poder crear soluciones a los problemas de manera cotidiana. Y hace referencia a bio justamente por vida. Entonces, una unión de biotecnología sería básicamente el uso que le damos a nuestro ingenio para buscar soluciones a los problemas que tenemos de carácter biológico específicamente. Tenemos una perspectiva histórica. Esta perspectiva histórica, voy a abrir un mapa conceptual. Entonces vamos a esperar un momento. Listo, entonces nosotros tenemos una línea del tiempo. Sería biotecnología de primera generación. Esta biotecnología de primera generación básicamente es todas las aplicaciones más simples que encontramos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, en ellas, por ejemplo, yo le puedo poner la elaboración del vino, la elaboración del pan, y prácticamente sería el uso de microorganismos con fines alimenticios, pero de manera rudimentaria. Entonces, básicamente, si nosotros nos fijamos aquí, vamos a tener distintas etapas, que son las que les voy a contar. La primera línea del tiempo sería, o sea, el primer enfoque sería la biotecnología de primera generación. Después sería la segunda generación. En esta segunda generación, nosotros lo que vamos a poder identificar es que el ser humano empieza a manipular los microorganismos. Inicialmente, para la elaboración del vino, por ejemplo, lo que se realizaba eran ejemplos sería prácticamente de un tipo de manipulación muy sencilla, muy rudimentaria de los microorganismos, es decir, una fermentación simple. Entonces, no tenían mayor conocimiento sobre lo que significaba realmente un microorganismo hace mucho tiempo. Entonces, simplemente sabían que, por ejemplo, la cebada se fermentaba y generaba licor, pero más allá del proceso en sí, de cómo ocurría, no se conocía. Entonces, todas las secciones de obtener el producto sin saber realmente cuál era su proceso, se le conoce como biotecnología de primera generación. En cuanto a la segunda generación, en cambio, ya se conoce el empleo justamente o sea, el proceso, se conoce el proceso. Entonces, aquí es importante identificar que ya se conocen los microorganismos.
Entonces, después del descubrimiento, más que el descubrimiento, la invención del microscopio, justamente empezó ya el descubrimiento de la penicilina, el trabajo con los microorganismos, más o menos desde la época de Leeuwenhoek. Se empieza a desarrollar justamente los procesos biotecnológicos, es decir, ya se dan cuenta que no es el estómago de la cabra, por ejemplo, el que genera el queso, sino más bien lo que se encontraba dentro del estómago de la cabra, es decir, unas enzimas súper cortitas que realizaban este proceso de fermentación. Se empezaron a dar cuenta también que la elaboración del vino y de la cerveza dependía de un microorganismo, un hongo que se llama Saccharomyces cerevisiae. Lo pongo en la pantalla para que lo puedan observar. Este es el nombre justamente del microorganismo, es un hongo que realiza fermentación y que genera justamente licor, es decir, transforma glúcidos en alcohol. Recuerden que los glúcidos eran esas cadenas de carbono que habíamos revisado al comienzo del año, justamente que nos daba a nosotros energía. Los glúcidos, por ejemplo, la glucosa se transformaba en ATP en un proceso de respiración celular. Sin embargo, en los hongos, en vez de transformarse en ATP de esa manera, se realiza una fermentación alcohólica y a partir de la generación de alcohol, ellos generan su propia energía. Entonces, en esta sección tenemos una etapa de segunda generación que es el conocimiento ya de los microorganismos. Después vamos ya con una tercera generación, que ya es una aplicación más hacia la salud. Es decir, como ya se dan cuenta que los microorganismos no solo sirven para el alimento, también sirven para procesos para beneficiar a la salud. Es decir, por ejemplo, si nosotros nos fijamos en algunas secciones de acá, está la elaboración de vacunas, sí, de hormonas y de antibióticos. ¿A qué hace referencia esto? Primero, inicialmente, hace muchísimo tiempo, se sacaba la insulina, que es una hormona que sirve para regular el azúcar, desde el páncreas de los cerdos. Sin embargo, después de muchos avances tecnológicos, pudieron empezar a generar insulina a través de microorganismos. Es decir, si es que una persona no puede producir insulina, antes se retiraba la insulina de un cerdo y esta se le inyectaba al ser humano. Después, con el avance, entonces, se empezó a producir insulina a partir de microbios. Estos microbios generaban la hormona, se purificaba esa hormona y se le entregaba al individuo que necesitaba. Entonces, para poder realizar eso se necesitaban avances. ¿Qué tipo de avances se necesitaba? Por ejemplo, se debía conocer las cadenas de ADN. Entonces, una vez que se realizó justamente los primeros descubrimientos sobre las cadenas dobles de ADN, sobre el ARN, sobre cómo funcionaban dentro del organismo, se empezaron a dar cuenta justamente que había un proceso, es decir, el ADN se transformaba en ARN, este ARN se hacía proteínas, y estas proteínas eran las que generaban algún tipo de regulación en una célula o en un ser humano. Entonces, una vez que descubrieron, identificaron que esto ocurría, podían ir modificando justamente una serie de rutas que son metabólicas para que un ser humano tenga determinado producto, por ejemplo, el de la insulina. Entonces, la tercera generación se basa ya específicamente en la salud. En cuanto a esto, haría referencia a la hormona. Sobre antibióticos, depende justamente de la segunda generación, porque en la segunda generación ya se conoce el proceso, aquí identifican los microorganismos, pero acá empieza la manipulación genética de los microorganismos. Entonces, inicialmente, cuando se descubre la penicilina, lo que se realiza es justamente esta aplicación directa a los seres humanos. Pero conforme avanza el tiempo, se requiere de mayores antibióticos, de antibióticos más fuertes, que tengan un espectro contra mayor cantidad de microorganismos y por lo tanto se necesitaba manipular genéticamente. Entonces, las primeras manipulaciones justamente nacen desde la tercera generación y es importante mencionar que en esta tercera generación hablamos de hormonas, de antibióticos y de vacunas. En referencia a las vacunas, justamente estas vacunas eran secciones bastante rudimentarias desde la tercera generación. Se obtenían unas secciones, por ejemplo, de un microorganismo
o de un virus, por ejemplo, conocidas como antígenos. Y estos antígenos eran básicamente unos componentes pequeños representativos de una bacteria, de un hongo, de algún parásito o de algún virus que estaba inactivo. Entonces, una vez que le inyectaban a una persona, esta persona generaba la respuesta inmune. Pero esta respuesta inmune era contra este antígeno, que prácticamente era una región representativa del agente patógeno. Entonces, no se le enferma a la persona, se le coloca justamente una sección representativa de ese agente que sí podía generar una infección, y el sistema inmunológico de la persona lo que realizaba era justamente atacar. De tal manera que si es que, por ejemplo, nos encontrábamos con determinado virus, bacteria que tenía esa sección representativa, el ser humano generaba esa respuesta inmune de manera más rápida, de tal forma que elimine el agente patógeno y esa persona no se enferme. Entonces, eso es lo que compone la biotecnología de tercera generación, que era en la que nos encontrábamos hasta cerca de los años 90. Y la de cuarta generación, que hace referencia ya a sistemas computacionales. Entonces ya necesitamos el conocimiento, por ejemplo, aquí ya necesitamos la secuenciación de todo el mapa genético. Entonces, les voy a dejar por acá la cuarta generación para hacerle referencia en este momento. Entonces, en esta cuarta generación, justamente nosotros debemos identificar todo el mapa genético del ser humano. Entonces, una vez que ya identificamos que el ser humano tiene una cantidad de genes, se dan cuenta también que un gen no es el que proporciona una proteína, sino que la interacción de muchos genes arrojan justamente la producción de una enzima, de una proteína, de una hormona, que es prácticamente lo mismo. Entonces, una vez conocido esto, también se identifica los procesos, las rutas metabólicas, se identifica cómo ataca, por ejemplo, un virus, una bacteria, qué células del sistema inmunológico tenemos. Entonces, hay mayor investigación. Se conoce mucho sobre biotecnología en el aspecto de la informática. Entonces, con el avance también de los computadores, es más sencillo tener mucha información. Cuando se tiene suficiente información, entonces nacen algunas nuevas herramientas. Por ejemplo, la terapia génica, el uso de las células madre. Dentro de biotecnología, en parte también está el trasplante de órganos, una sección conocida como biomimética. Y el trabajo de todas las herramientas dentro del componente ambiental. Entonces, dentro de estos componentes de biotecnología ambiental está la transformación de todos los agentes dañinos dentro de, por ejemplo, un suelo o un agua. Por ejemplo, está el tratamiento de residuos, está la bioremediación, que hace referencia justamente a la transformación del petróleo que se riega a lo mejor en la tierra, o que se riega en el mar, o que se riega en los ríos, para que no dañe al ambiente. Entonces, dentro de la bioremediación hay estas tres componentes: mineralización, transformación y volatilización. También está el control de plagas, que es justamente dentro de la agricultura, cuando hay determinado insecto que está generando pérdidas en las cosechas, entonces se trabaja con algún otro agente biológico. Y están los pesticidas, que es trabajar a lo mejor con algún tipo de microorganismo que le daña al insecto, pero no le daña a la planta. Entonces, todas estas secciones ya parten justamente desde la cuarta generación, pero la cuarta generación requiere de los componentes anteriores. Entonces, bien, esta línea del tiempo me permite identificar
Voy a ver si es que le puedo arreglar. Listo. Entonces, a partir justamente de esta línea de tiempo voy identificando los distintos avances que obtuvo el ser humano para poder llegar a donde nos encontramos ahora. Es esta línea del tiempo, estas nociones generales sobre la biotecnología las van ustedes a profundizar a partir de la lectura de estas 3 páginas, justamente con mayor cantidad de ejemplos. Están los productos lácteos, el vinagre, el pan, la cerveza. Aquí está un poco más de descripción sobre hormonas, vacunas, antibióticos. Entonces, esto les va a permitir justamente identificar qué herramienta les agrada más y a partir de ello justamente realizar su infografía. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta en referencia a lo que tienen que elaborar el día de hoy. No hay preguntas sobre la actividad que deben realizar el día de hoy. ¿Alguien que quiera exonerarse de la infografía dándome un resumen corto sobre la biotecnología de segunda generación? Puedo intentar. Claro, cuéntame. A ver, en la tecnología de segunda generación, sabes que ya se conocía el proceso de cómo se fermentaban las cosas ahí en la comida, porque ya se empezó a tener como que los elementos para poder estudiarlo, como el microscopio y esas cosas, o sea, se empieza a saber el proceso para llegar a, a estos resultados. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, un resumen súper cortito es que ya se conoce el proceso. Aquí ya se conocen los microorganismos y los empiezan a manipular. Perfecto. Entonces, la señorita Olivares no va a realizar la infografía. Pones en la semana exoneración por participación en clase y eso sería todo por hoy. Si no hay preguntas, entonces son 9:22. Voy a dar por finalizada la reunión. Recuerden que lo deben realizar dentro de estos 30 minutos de ser posible, si no realizarlo conforme avance el tiempo el día de hoy. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y por su participación en el caso de la señorita Olivares. Muchas gracias.